Pues muy buenas tardes, aquí Jonathan Sánchez. Es aquí martes, agosto 4, 2026. Como siempre vamos a hablar de las acciones que nosotros estamos viendo, no solo porque obviamente el encarcelamiento de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, a sus administraciones y administradores, obviamente de la Fiscalía, Harfuch, de la DEA, de las acciones que estuvimos viendo porque sabíamos que estas transacciones ilegales que se estuvieron llevando y por estas implementaciones terrorísticas que nosotros hemos. Obviamente como alto funcionario sabemos que estos secuestros terroristas, perversiones, y obviamente hemos visto estas acciones con muchas de las acciones que nosotros estuvimos haciendo estas transacciones ilegales. Hemos visto como no solo en la perversidad de estas altercaciones en la que nosotros sabíamos que la hermanía terrorística o culto terrorístico o organización terrorística ha implementado mucho del el lenguaje terrorístico que sabíamos que como las acciones como ciudadano neutralizado norteamericano, sabemos que las implementaciones que se habían hecho eran porque estos terroristas sabíamos que habían hecho muchas de las implementaciones que la asesina de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador y las acciones de asesinato que se habían implementado eran porque nosotros sabemos muy bien que como alto funcionario las acciones que se andaban burlando, riendo del rey de España y otras monarquías que sabían muy bien que estas altercaciones llevaban muchas de las implementaciones que nosotros estuvimos viendo. Obviamente como alto funcionario teníamos muchas de las acciones que sabíamos que como el espionaje que se había llevado porque sabíamos que estas altercaciones o obviamente confrontaciones eran porque sabíamos cómo llevaron estas medidas que hemos visto durante un transcurso en la que este culto terrorístico, organización terrorística, uh, que lleva dentro de la alcaldía o lleva dentro de la organización terrorística que a la asesina de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, las acciones que se han llevado por estas, no solo terroristas o organizadores de terrorismo, obviamente porque sabíamos que nosotros, bueno, no solo exijo sus encarcelamientos como alto funcionario y por encima de todo que estamos hablando de estos funcionamientos que han llevado muchas de las acciones que hemos visto estas quebrantaciones en varias ocasiones. Son crímenes en contra de la humanidad, son crímenes que han cometido, son crímenes y violaciones federales y son una medida en la que nosotros hemos visto que estas altercaciones llevan muchas de las medidas que se han exhibido en varias ocasiones. Obviamente el alto funcionamiento llevan que estas perjudicaciones alteran no solo la confianza internacional y obviamente porque no solo le escupieron a sus aliados, le escupieron a lo que hoy básicamente llevaron estas acciones que nosotros hemos visto, estas altercaciones alrededor de una medida tiránica. Obviamente que sabíamos que estas altercaciones llevan mucha de la infiltración terrorística, eran porque tenemos estas medidas que estos terroristas que han llevado a su criminología, las acciones, que sabemos que por eso están endeudados. Sabemos qué es lo que ha llevado la asesina de Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador y las acciones que estuvieron uh, interpretando porque sabemos que la gente de Vicente Fox estuvo llevando muchas de las medidas y que por encima de todo tenemos acciones que llevan estas altercaciones por sus violentaciones que han implementado. Al final del día sabemos que el alto funcionamiento y como alto funcionario sabíamos que estas medidas que habían llevado alrededor del mundo, que sabemos que por eso están quemados, porque sus altercaciones que se estaban llevando a cabo llevan muchas de las medidas que estas figuras públicas llevan muchas de las medidas que sabíamos que conteniendo ultra fama y teniendo las medidas, que teniendo todas las acciones de poder internacional y las acciones que se andaban llevando a cabo, que la asesina estuvo llevando estas implementaciones que altercaban las acciones que andaban llevando Harfuch, Kutoy y toda la administración morenista, paneras o la que andaban llevando México. Eso altera las medidas de que las alianzas
que se han llevado, y porque sabemos que no solo mis aliados que andaban llevando muchas de las amplificaciones y estas amplificaciones que se andaban llevando por su terrorismo. Al final del día, que estas acciones que estuvieron porque su organización terrorística, organización criminal, culto terrorístico, lleva muchas de las implementaciones que se iban a perseguir. Estas medidas de persecución no solo por la falla administrativa, por la encima de todo que la malversación, terrorismo, lavado de dinero y lo que ya hemos expuesto en varias ocasiones. Nosotros hemos visto que estas acciones, que estos terroristas llevan muchas de las medidas que hemos visto alrededor del mundo. Obviamente sabemos que su perversión ha llevado muchas de las erradicaciones, porque no solo estamos viendo unas implementaciones que nosotros hemos visto, el rey de España, los reyes o los príncipes de Inglaterra, estamos hablando de Dinamarca, de África, de Suiza, Noruega, y estamos hablando de otras monarquías que sabemos muy bien que las acciones que se estuvieron llevando a cabo. Ahora que nosotros sabemos que no solo estuvieron llevando porque están en serios problemas con las medidas que estuvieron llevando a cabo, porque sabíamos que el Pope o el Papa Leo, que estuvo llevando estas medidas de altercación, con las medidas de asesinato, con aceptancias de sacrilegio, con las medidas de desentificación y las medidas que desentifican las acciones que nosotros hemos visto en varias ocasiones. Hemos visto que este culto terrorístico ha llevado de las acciones que ha llevado este culto, organización de terroristas que han llevado, porque sabíamos que han llevado estas medidas con todas las acciones, violentaciones, incriminaciones, como altos funcionarios. Sabemos que estas medidas que han llevado a cabo, que la asesina de Claudia Sheinbaum, la asesino de Andrés Manuel López Obrador, están completamente en las acciones que llevan las altercaciones que sabemos que están completamente destruidas en una plataforma internacional. Obviamente, siendo neutralizado norteamericano de los Estados Unidos, sabemos que estas altercaciones llevan muchas las medidas, que sus investigaciones han sido alteradas, modificadas y obviamente hechas en las acciones que nosotros hemos visto que como alta influencia, las demandas en contra de la nación, serán explícitamente vistas internacionalmente como alto funcionario. Obviamente porque querían adueñarse de las acciones y no solo porque estaban por las medidas de sobornaciones ilegales. Nosotros ya sabemos que estas acciones iban a llevar de las medidas de las narraciones que nosotros sabemos que han visto todo el mundo. Nosotros ya hemos visto que estos terroristas corruptos, fraudulentos, extorsionadores y obviamente criminales, sabemos que no son personas de respeto. Ahora nosotros ya sabemos bien que las acciones que estuvieron llevando a cabo eran porque tenemos estas medidas que no tienen un margen real a las acciones que nosotros hemos llevado por todas las implementaciones. Ahora nosotros ya sabemos muy bien que las medidas congresionales, institucionales y por las oficinas federales que se estaban y se ven infectadas en México, porque sabemos que tengo evidencia en contra de las acciones que habían altercado, sabemos que el reinado todavía sigue siendo una de las medidas internacionales y porque tenemos estas medidas que estos terroristas, corruptos, rateros, fraudulentos, aversionistas, narcopolíticos y por encima de todo que estas medidas que han llevado saben que están endeudados, destruidos y obviamente que no tienen la confianza internacional. Este es Jonathan Adolfo Sánchez, alto rango y obviamente teniendo una alta posición internacional aquí y alrededor del mundo.